Mucho murmullo acá afuera. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces con el tema correspondiente al día de hoy, que está referida a las enfermedades pseudomembranosas. Obviamente que todas ellas son de interés estomatológico. Cuando hablamos de interés estomatológico, quiere decir que tienen alguna manifestación en boca. Dentro de las enfermedades pseudomembranosas, eh, ellas la podemos, dentro de ellas podemos clasificar a la difteria, a la escarlatina y a la guna. Estas enfermedades, como le dije anteriormente, se caracterizan por presentar una lesión común que es una pseudomembrana. La difteria, la escarlatina y la gingivitis infectantes se caracterizan por ser enfermedades, algunas de evolución aguda, otras de evolución crónica, pero les reitero, el elemento fundamental es que conforman una pseudomembrana. Ahora bien, para que pongamos eh, puntos en común, podemos asignar una serie de conceptos que se ajustan a lo que se entiende como pseudomembrana. Podemos decir, por lo tanto, que es una formación laminar que está formado por un tejido fideable o no, y que se encuentra ubicada sobre las erosiones o úlceras propias de este tipo de infecciones. Eh, Otra característica más es que son en algunos casos de color gris amarillento y en otros casos más grisáceo solamente. Su remoción puede ser realizada con el frote de una gasa y la composición de la pseudomembrana va a estar dada por glóbulos blancos, detritus, células y microorganismos muy frecuentes todos unidos en una trama de fibrina. En esta oportunidad vamos a comenzar con la difteria y es importante conocer el término difteria de dónde proviene. Difteria significa en griego, del griego, díftero, significa membrana. La difteria es una enfermedad que se conocía desde épocas remotas y se creía que producía ulceraciones en la garganta y que llevaba a la muerte por asfixia, sobre todo en los niños. La difteria ocupa un puesto de primer orden entre las enfermedades infecciosas, sobre todo por la gravedad de los cuadros patológicos que ellos dan origen. Enunciando un concepto general, podemos definir que es una enfermedad infecto-contagiosa que reúne estas condiciones. Es aguda, grave y puede llevar a la muerte del paciente. Respecto del agente etiológico, si hacemos un poco de historia, podemos decir que allá por el 1833, Kleb descubre el microorganismo responsable y en 1884 Lefebvre logra cultivar al microorganismo. Un tiempo después se descubre la toxina y el modo como neutralizar esa toxina, que es la responsable de las alteraciones. Podemos, por lo tanto, decir que el agente etiológico es el bacilo de Klebs, Lefebvre, o Corynebacterium difteria. Fíjense que yo digo difteria, no digo difteriae, digo difteria porque la E al final en estas, en, en estas palabras no se pronuncia. O sea, ustedes van a decir Corynebacterium difteria, no difteriae. Se escribe difteriae, pero se pronuncia difteria. El bacilo productor, el Corynebacterium difteria, es un bastoncito regular de 1,8 milésimas de milímetros de largo, engrosado en los extremos,
Y en los cultivos pueden presentar pequeñas colonias en formas de empalizadas, radios de rueda, mazos, cerillas y otros caracteres de las escrituras chinas. Este es un microorganismo que resiste a la sequedad. La época del año en la cual aparece generalmente es en otoño o comienzo de invierno. También está considerado como una enfermedad que afecta al sistema respiratorio y no se da la difusión mayor en verano porque al estar expuesto el germen a los rayos solares, obviamente que muere. Con el descubrimiento del agente etiológico se determinó que este germen tiene gran afinidad por los tejidos de la faringe, por la característica de tener una muy rica vascularización. Por lo tanto, reuniendo esos dos factores que habíamos hablado, de la vascularización más la afinidad del germen, esta enfermedad se caracteriza por asentar en la faringe, siendo el lugar más común de asiento de la enfermedad y puede llevar a la muerte por acción de las toxinas. Con respecto a qué edad es la que afecta con mayor frecuencia, el grupo etario se encuentra comprendido entre los 2 y 7 años de edad, raramente lo contrae el adulto. El recién nacido y el lactante en los primeros 5 meses de vida está protegido por la difteria, por los anticuerpos de la madre, y con respecto al contagio, es un contagio directo. Se va a transmitir a través de las secreciones nasales y de la garganta, a través de secreciones de enfermos que están padeciendo o de convalecientes, o bien pueden ser portadores sanos. ¿Qué se entiende por portador sano? Son aquellas personas que lleven el germen en su organismo, que es un sujeto que es contagiante, pero que no padece la enfermedad. Si tenemos en cuenta el grupo etario, ustedes dirán, bueno, de 2 a 7 años es una franja muy poco concurrida, salvo que se haga la especialidad de odontopediatría, pero es muy poco concurrida en los consultorios de orden general. Pero ustedes pueden desempeñarse en ambiente sanatorial u hospitalario. Entonces es muy probable que en algún paciente, niño que esté padeciendo esta enfermedad, sean ustedes convocados para que emitan opinión respecto de las manifestaciones de orden bucal que pueda estar padeciendo el paciente. Respecto de la forma, de la patogenia de la enfermedad, es decir, cómo afecta este germen al organismo, podemos decir que afecta en dos sentidos. Uno en forma general y otra en forma local. En forma local, que es la parte que a nosotros más nos interesa, van a destruir las células epiteliales y en algunos casos van a permitir la formación de una pseudomembrana. De allí la denominación de afecciones o enfermedades pseudomembranosas de interés estomatológico. Pueden observar también en la difteria nasal, en la difteria laringea, en la difteria faringea, y también se va a dar una forma local de difteria umbilical. De manera general, se va a producir la afectación en forma general por las toxinas que van a invadir el torrente sanguíneo y que rápidamente se difunde por todo el organismo, siendo el principal órgano atacado el sistema nervioso, el corazón y los riñones. Primero lo daña y posteriormente lo destruye. Respecto al periodo de incubación de esta enfermedad, entendemos como periodo de incubación al lapso de tiempo que transcurre desde el primer contacto del huésped con el germen y el momento en el cual va a dar inicio a las primeras manifestaciones de la enfermedad. Este periodo dura aproximadamente entre 2 y 7 días y en este periodo el niño va a presentar manifestaciones generales como dolor de cabeza, fiebre alta, vómito, pulso, que se va a encontrar rápido, irregular y muy débil, va a estar postrado, cansado, su piel va a estar pálida y va a tener taquicardia. El corazón
o sea, con ese cuadro de taquicardia sabemos que acelera el ritmo. Respecto a las manifestaciones clínicas, esta sintomatología puede variar de acuerdo al caso, teniendo obviamente el foco de presentación que habíamos hablado que eran varios tipos de focos, e inclusive, por ejemplo, nasal, laringea, faringea e inclusive umbilical. Entonces, de acuerdo a donde se afecta el foco, va a estar la localización primitiva del gen. Tenemos entonces así que el recién nacido, la difteria umbilical, a veces los anticuerpos que la madre le transmite al recién nacido no suelen pasar a formar parte de la circulación de inmunidad absoluta. Entonces el recién nacido es atacado por la enfermedad conocida como difteria. Aquí les puedo mostrar, fíjense ustedes, lo de difteria umbilical, que es el grupo etario recién nacido de localización en la herida umbilical. La difteria nasal, que habíamos mencionado anteriormente, también el grupo etario que se afecta son los lactantes y presentan dos formas, una forma grave y una forma leve, que la forma leve es difícil de reconocer en sus inicios porque se confunde con un resfriado común. En la forma leve hay obstrucción nasal, hay secreción mucosa con estrella de sangre y alrededor de los orificios nasales hay secreciones y costras. Estas secreciones y costras se van a extender hasta el labio superior, las cuales pueden epitelizarse. Y el niño tiene aspecto de sufrimiento, pierde el apetito y disminuye el peso. La forma grave se da en la cara interna, las fosas nasales, se encuentra tapizada por la pseudomembrana y es de color blanco grisáceo. Respecto a la difteria laringea, esta produce, o sea, también es conocida con el nombre de croup diftérico. Croup significa obstrucción, se da en niños de 2 a 3 años, es cuando encontramos la formación de una pseudomembrana mucosa laringea. La palabra croup o la sinonimia croup proviene del inglés croup, que es un proceso inflamatorio de las mucosas, y significa que se encuentra caracterizado por la formación de un exudado fibroso pseudomembranoso que produce alteraciones y el resultado del mismo se dan con dificultades respiratorias y espasmo laringeo. Este cuadro puede desembocar en una asfixia que obviamente al paciente lo puede llevar a la muerte. El primer síntoma que se da dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que es la disfonía, que está producida por la inflamación de las cuerdas vocales. Después el niño continúa con disnea, la respiración se hace ruidosa y la misma se puede percibir a distancia. Y también se la observa más acelerada, llegando a la fase asfíctica inclusive. Pueden tomar, en este momento, pueden hacerse predominio en las vías respiratorias y hasta que no se liberan de la membrana extérica. La que mejor pronóstico tiene es debido a que hay menos propagación de toxinas, debido al lugar que asienta. Por ello son más raras las lesiones nerviosas y cardíacas. En estos casos, parte del tratamiento consiste en la intubación o bien en la práctica de una vía que se consigue con una traqueostomía. Esto respecto a la difteria laringea. Entonces, repasemos que no es una forma tan extendida, más bien se circunscribe a la laringe, con todas las alteraciones que hemos enlistado. Respecto a la difteria faríngea, también denominada angina diftérica, se presenta esta a cualquier edad. El Corynebacterium en difteria se establece en las amígdalas y comienza a trabajar destruyendo el epitelio y produciendo grandes cantidades de toxinas.
que por estar las amígdalas ricamente vascularizadas, en breve tiempo esas toxinas van a invadir el organismo entero y los pacientes a menudo se quejan de un dolor muy, muy intenso, muy vivo, una sensación de constricción en la garganta que se acentúa con la deglución. Al comienzo la faringe está muy enrojecida y luego se vuelve opaca, cubriéndose con una capa blanquecina que es la pseudomembrana. Esta se extiende desde las amígdalas al velo del paladar, también al paladar, perdón, del paladar blando hacia la faringe, y las pseudomembranas de la mucosa de la amígdala conforman como resultado de la acumulación de detritus células, glóbulos blancos y microorganismos que van a estar fijados por una red de fibrina que suelda tensamente el tejido amigdalar. En estos casos, la fase de curación pseudomembrana se desprende fácilmente con golpes de tos y son eliminados. Y los ganglios linfáticos submaxilares están afectados por el proceso patológico. Estos ganglios linfáticos se inflaman y dan un aspecto al cuello del niño, un aspecto muy grosero. Acá en estas imágenes ustedes pueden ver los sitios donde se ubica esa pseudomembrana. En el esquema sería lo correspondiente al color amarillo, y en estas imágenes fíjense que compromete el paladar blando y obviamente parte de los pilares, y en este caso también paladar blando y la porción posterior que es la faringe. Estos tipos de difterias tienen en común que el paciente va a presentar una profunda debilidad, va a estar asténico, el paciente va a estar desganado, indiferente al medio, va a haber un compromiso más o menos grave del paciente, va a haber insuficiencia circulatoria, y responsable de ello es la toxina diftérica que está circulando. La toxina, al pasar por la circulación desde el foco primitivo de localización, va a afectar en primer lugar a la glándula suprarrenal, produciendo cansancio, hipotensión, taquicardia, y luego va a afectar al corazón. Entre los 9 y 10 días va a producir lo que se conoce como una miocarditis difterica. Si la difteria ha pasado inadvertida, habiéndose manifestado, por ejemplo, como un simple enrojecimiento de las fauces, o si ha sido tratada insuficientemente, a la tercera o cuarta semana van a aparecer manifestaciones paralíticas. El nervio generalmente atacado por esa toxina va a ser el glosofaringeo, que va a inervar la parte posterior del paladar, y el síntoma característico de la lesión es la parálisis del velo del paladar. El alimento y los líquidos van a refluir por la nariz, ya que durante la deglución el velo no puede elevarse para cerrar la desembocadura de las fosas nasales, y al hablar el paciente lo hace por la nariz, sin conseguir o con dificultades para pronunciar la letra B larga o la D. Respecto al tratamiento, ante la simple sospecha, sin perder un momento, es necesario intervenir con el arma más eficaz que se dispone en la actualidad, que es el suero antihistérico. Es un suero que generalmente se prepara inyectando a caballos dosis determinadas de toxina difterica, suficiente para estimular la formación de anticuerpos específicos, que es el suero antitoxina diftérica. Este suero se inyecta por vía intramuscular en dosis variables de 20 a 200.000 unidades según la gravedad y la edad del niño. Y el enfermo necesita un determinado tiempo de reposo, una dieta nutritiva. Los antibióticos que lo utilizan junto al suero suelen ser un eventual ataque de otros gérmenes, y el enfermo debe estar aislado y debe evitarse todo contacto a todo lo que estuvo en contacto con el paciente. Actualmente, en caso de infección, son esporádicos y son muy bien controlados con las vacunaciones antidistéricas. Los más expuestos al contagio son los niños desde el sexto mes de vida, cuando se produce la pérdida casi completa de los anticuerpos adquiridos
a través de su madre, y los adultos están menos expuestos. Y esto se puede comprobar en los resultados de la reacción de Schick, que consiste en inyectar por vía intradérmica en la cara anterior del antebrazo una pequeña cantidad de toxina difterica. Si la sangre del individuo existe en anticuerpos específicos, no se produce ninguna reacción, entonces el individuo será Schick negativo. En el caso de que aparezca en piel una pápula roja, ligeramente infiltrada y elevada, es decir, que el paciente es Schick positivo. Esta reacción no sirve para detectar a los portadores, Y bueno, pues estos no sé, individuos, no hay problema. perdón, ¿me preguntaron algo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha, se ve que se le abrió el micrófono a algún alumno, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, continúo entonces. Le decía que cuando la reacción se da a nivel de piel, va a aparecer una pápula roja que va a estar ligeramente infiltrada y elevada, y en esos casos el paciente va a ser Schick positivo. Esta reacción no va a servir para determinar quién es portador o no, porque aquellos pacientes que hospedan al Corynebacterium listeria en la mucosa, nariz y faringe sin enfermar, pueden transmitirlos a otros sujetos con la misma capacidad infectante del enfermo. Estos son más peligrosos porque viven habitualmente en la comunidad. Entonces son portadores del virus, hospedan al virus, pero como el virus no infecta, el virus no produce la enfermedad, no se generan toxinas, pero ese sujeto sí puede seguir contagiando. Respecto a la prevención, vamos a decir que es por medio de las vacunas y específicamente es la vacuna triple, que está incluido dentro del calendario obligatorio de vacunación que dispone el Ministerio de Salud de la Nación. Otra alteración, eh, otra alteración producida por otras afecciones que producen pseudomembranas, tal cual habíamos aclarado al inicio de la clase teórica, podemos listar en ellas a la escarlatina. ¿Y qué entendemos por escarlatina? Es una enfermedad aguda infecciosa, también típica de la infancia, y su nombre se debe al color rojo vivo que adquiere los tegumentos, es decir, la piel. Esto es como consecuencia de la aparición de una erupción cutánea denominado exantema. Se debe a un estado de sufrimiento de los pequeños vasos de la epidermis y del tejido que lo rodea, cuya expresión es la aparición del color rojo vivo o encendido de la piel. El agente etiológico de esta afección de la escarlatina es el estreptococo beta hemolítico tipo A, que elabora también una toxina eritrógena causante del característico exantema cutáneo. El exantema no es otra cosa que una erupción que por lo general se ubica en la mucosa de la faringe, donde produce una reacción de tipo inflamatorio y desde aquí puede invadir los tejidos y pasar a la sangre, a nivel de las vísceras, especialmente a nivel del corazón, hígado y riñón, aparecen pequeñas infiltraciones difusas de elementos celulares redondeados procedentes del tejido inflamatorio que en fase de hipersensibilidad pueden alterar las funciones normales del organismo. Las vías de contagio para este tipo de afección, es decir, la escarlatina, es el común de las enfermedades exantemáticas y de todas las enfermedades exantemáticas es la menos contagiosa. Los lactantes defendidos por los anticuerpos que reciben de la madre difícilmente enfermen. Los niños llamados por alteraciones a nivel de los linfáticos son aquellos que tienen amígdalas particularmente hipertróficas, frecuentemente inflamadas, y ellos son presa fácil para la instalación del estreptococo.
Fíjense que hablamos de las amígdalas. Las amígdalas no es otra cosa que un cúmulo linfoide, que ustedes lo habrán estudiado en anatomía, y es probable que lo hayan visto también en fisiología y la probable alteración que se da en ellos, que conforman el anillo linfático de Bardet, que es un anillo, como su nombre lo indica, es un círculo que rodea la separación entre boca y faringe, siendo los elementos más representativos las amígdalas faringeas y las amígdalas linguales. A ellos se suman también otro cúmulo de acinos linfoides que producen la reacción propia de las afectaciones virósicas o parasitarias o también bacterianas de los ganglios linfáticos. Entonces tenemos que el grupo etario que va a estar afectado van a ser niños de 2 a 8 años y la susceptibilidad es total respecto a la inmunidad, porque, les vuelvo a repetir, baja la inmunidad adquirida en el vientre materno. Entonces los chicos son fáciles de contagiarse con esta afección. Respecto de las etapas de la enfermedad, tenemos que vamos a encontrar 4 periodos. Uno de ellos, que dura 3 a 5 días aproximadamente, el primero de todo, que es el periodo de incubación, y el segundo periodo, que es el preeruptivo, que dura 3 a 5 días aproximadamente, o enantemático, que dura 2 días. Así tenemos entonces que el primer periodo es la incubación, que va a durar de 3 a 5 días, y en el lapso de tiempo que transcurre del primer contacto del germen con el huésped, y el momento en el cual se van a dar el inicio de las primeras manifestaciones de la enfermedad. Eso entendemos como periodo de incubación, que les repito, son de 3 a 5 días aproximadamente. Las primeras manifestaciones de la enfermedad se van a dar luego de esa etapa de incubación de 3 a 5 días, y va a continuar con el segundo periodo, denominado periodo enantemático, que va a durar 2 días aproximadamente, y es cuando la enfermedad da comienzo de manera brusca con las manifestaciones clínicas generales y sistémicas, donde vamos a poder observar en el paciente que va a tener fiebre alta de aproximadamente 40 grados centígrados, va a presentar escalofrío, mucho dolor de cabeza y en el cuello, también va a presentar vómitos, no va a tener apetito porque manifiesta que le duele la garganta y la discusión de los alimentos e incluso de saliva le incomoda. Va a presentar adenopatías en el cuello y su maxilar que van a ser apreciables a la palpación y muy dolorosas. También va a estar hipotenso, va a presentar taquicardias y raquialgias. Dentro de las manifestaciones clínicas locales o bucales vamos a encontrar la angina, y esta angina va a ser roja, muy dolorosa, con edemas y exudados amarillentos. Podemos decir que la angina es la primera manifestación de la enfermedad. La angina no es otra cosa que la inflamación del istmo de las fauces, de toda la zona posterior de la cavidad bucal y de las amígdalas, que van a estar rojas, dolorosas. Algunas veces también pueden extenderse a la cara interna de los carrillos, y la lengua va a tomar una coloración roja en los bordes y la punta, y un aspecto saburral en el centro, y va a ser edematosa. Aquí pueden observar las características que les mencioné en esta imagen superior, de cómo se disponen esas pseudomembranas sobre la lengua, ¿sí? Y debajo un esquema más representativo de los sitios que son afectados. Luego vamos a ingresar en el periodo siguiente, que es el periodo eruptivo o exantemático, que va a tener una duración de 5 a 6 días. Bueno, nuevamente hago un apartado.
Recuerdan todas las afectaciones que producen en cavidad bucal, que son básicamente dos. Fíjense, a nivel del dorso lingual y a nivel del istmo de la fauce. Pues bien, si bien es cierto de que el grupo etario que afectan son niños, difícilmente el niño concurra con estas características a una consulta ambulatoria, es decir, a un consultorio odontológico. Pero podemos ser convocados en el caso de que trabajemos en un servicio sanatorial u hospitalario para que brindemos nuestra opinión respecto a las características de las lesiones que se dan en boca. A ellas sumadas, por supuesto, las manifestaciones de orden general. La etapa siguiente, habíamos dicho que es una etapa que se llama exantemática, a diferencia de la anterior que era la enantemática, donde se afectaban los vasos y se afectaban los elementos formes de la sangre, pero que no había una manifestación clínica. Ya en el periodo que se llama eruptivo, es decir, cuando la manifestación se hace evidente, también se conoce con el nombre de exantemático y que va a durar aproximadamente de 5 a 6 días. Ahí vamos a ver la aparición de erupciones que van a tener formas de manchas muy pequeñas y muy juntas entre sí. Algunos autores dicen que son verdaderas pápulas y otras fuentes de información mencionan que al tacto esa piel afectada va a tener van a dar la misma sensación al estar tocando un papel de lija. Estas erupciones comienzan a nivel del cuello y del tórax y se van extendiendo por todo el organismo. Se dan en la zona de flexión o pliegues y sobre todo, por ejemplo, a nivel de cuello, codos, ingles, rodillas. Y el número de erupciones va a ser un número elevado, determinando verdaderas hemorragias y otras oportunidades pueden resultar estrías sanguinolentas y hemorrágicas. Recuerden ustedes que esta afección altera elementos formes de la sangre y altera el componente vascular. En la cara, las erupciones van a respetar una zona triangular. Fíjense que acá en esta imagen que está difusa, si ustedes toman aproximadamente una forma triangular, que en ella está contenida la lengua. ¿Sí? Esa zona triangular va a estar comprendida en los mentón, labios y ala de la nariz, y dicha piel permanece blanca. Existen además congestión en las mejillas, y todo este cuadro se conoce con el nombre de facies de Filato. Se escribe Filatou, y se pronuncia Filató, y o también conocido con el nombre de mascarilla o máscara escarlatinosa. También podemos tener el signo de Pastia, que es la aparición de estrías rojizas en la zona de flexión, debido a la fragilidad de los pequeños vasos provocado por la toxina circulante. También vamos a observar el signo del lazo o de Rumble-Lee, que es la presencia de pequeños puntos hemorrágicos, petequias en los brazos, tras haber dejado un lazo atado durante algunos minutos, que la prueba de Rumble-Lee es una prueba específica para determinar la fragilidad capilar. También vamos a tener el signo de la mano amarilla, que consiste en lo siguiente. Si se comprime la piel con una plaquita de vidrio, con un portaobjeto, se ve por transparencia que el color rojo desaparece y que queda un color amarillo claro casi ictérico. El fenómeno puede producirse también apoyando la mano, el plano de la mano en la espalda o en el abdomen del niño, donde el exantema es especialmente evidente, y cuando se quita la mano, la piel deja una huella fugaz de color amarillo cuyos contornos están netamente delimitados por la piel enrojecida a su alrededor. Esto significa un ligero sufrimiento por las células hepáticas también, en la que disminuye la capacidad de eliminar los pigmentos biliares y al permanecer más tiempo en la circulación, dan a la piel esa sensación de,
ese aspecto de coloración amarillenta. Respecto a las manifestaciones clínicas locales, esta parte a nosotros nos interesa también, que en la boca, específicamente en el paladar blando, mucosa tubular y faringe, se van a observar puntos rojos de color escarlata, de ahí el nombre de escarlatina, de un color escarlata, rojizo, intenso. En la zona posterior se va a formar una pseudomembrana, que también va a ser difícil de desprender, y cuando se logra desprenderla, va a dejar una zona eritematosa sangrante. En la lengua, las papilas filiformes se van a observar con una hipotrofia o van a desaparecer como consecuencia de una atrofia y se van a hacer más evidentes las papilas fungiformes que se van a mantener en tamaño o en algunos casos se van a hipertrofiar. Entonces, a la lengua se la va a denominar lengua de la escarlatina, también denominada lengua aframbuesada o lengua de frutilla. Fíjense en estas imágenes que se ajusta a esa descripción, sobre todo en el caso de la imagen inferior que simula, ¿no es cierto?, la parte superficial, la parte externa de la frutilla. A este cuadro se la denomina de esta manera, es decir, lengua aframbuesada y tiende tendencia toda la lengua de tomar un color rojo. Ahora bien, luego comienzan a desaparecer estas manifestaciones. Es decir, las manifestaciones comienzan a perder sus características clínicas y comienzan a apagarse. Y van a dar el inicio de un cuarto periodo, que es el periodo de descamación. La descamación se va a dar, obviamente, preferentemente a nivel de piel, y se van a realizar, fíjense, grandes pérdidas de grandes fragmentos de zonas, preferentemente como la palma de las manos y la planta de los pies, o bien pequeñas escamas en el tronco y en los miembros. La piel subyacente permanece rosada durante algunos días, es decir, va a tener una mácula rosada, como si estuvieran ligeramente irritadas por el sol. Respecto al tratamiento, consiste en la administración preferentemente de penicilina. También se pueden utilizar otros antibióticos como la streptomicina o quimioterápicos como la sulfonida, además de suero de convalecientes o bien la antitoxina estreptocócica. Hay distintas formas clínicas de presentación de una manera atípica, denominadas atípicas, porque la forma típica es la que habíamos descrito con anterioridad, pero también podemos mencionar que existen otras formas menos numerosas que se conocen como formas atípicas. Y dentro de ellas vamos a tener la escarlatina atenuada, que a veces pasa desapercibida o con muy pocas manifestaciones. Y también dentro de la típica tenemos la escarlatina hipertóxica, que es muy rara de presentarse y es por la producción exagerada de toxina, y esta sí puede tener un desenlace fatal. Existe otra alteración que también se caracteriza por la formación de pseudomembranas y que están producidas por una simbiosis fuso-espiroquetal. En estas enfermedades, en un paciente que no tiene otra patología de base, puede producir dos tipos de alteraciones, que va a ser la gingivitis úlcero-necrotizante aguda o la gingivoestomatitis úlcero-necrotizante. Son dos manifestaciones bucales producidas por el mismo agente causal. Más adelante vamos a ver que existen también otras formas ya en pacientes con una afección de orden general muy importante. A modo de título, si existe una tercera forma de afectación
por esta simbiosis fuso-espiroquetal que se da generalmente en pacientes con SIDA y que se llama PUNA, es decir, es una periodontitis úlcero-necrotizante aguda. Entonces, en un paciente con su sistema inmunológico normal, puede ser contagiado por esta simbiosis fuso-espiroquetal, y esta simbiosis fuso-espiroquetal, si se localiza exclusivamente en las encías, va a producir una gingivitis úlcero-necrotizante aguda, pero si el cuadro infeccioso se extiende hacia el resto de las mucosas, ya en esos casos hablamos de una gingivo-estomatitis úlcero-necrotizante. Esta enfermedad también se conocen con otras denominaciones. Fíjense ustedes que de acuerdo al tipo de gérmenes que van a afectar, perdón, que estos, de acuerdo a la literatura que ustedes consulten, pueden recibir la denominación de enfermedad de Robinson o enfermedad de las trincheras, o también gingivitis fagedémica o gingivitis fuso-espiroquetal. La etiología se cree, como lo habíamos mencionado anteriormente, que es una simbiosis fuso-espiroquetal, formada por Bacillus fusiformis y la Borrelia vincenti, más la asociación con otros microorganismos como treponemas, fibrilones, actinomyces, etc. La edad en la cual se presenta esta afección se encuentra comprendida entre los 15 y 35 años de edad aproximadamente, por lo que afecta básicamente a adultos jóvenes. Rara vez se da en niños, y si se da en niños se da entre los 6 y 8 años de edad, y el motivo es la erupción de los pelos molares permanentes, para aclarar que no tiene predilección por el sexo. Ahora bien, para que se instale esta afección, deben contar con la predisposición del terreno, y esa predisposición del terreno se hace en base a factores generales y factores locales que ayudan a que el germen se instale. Dentro de los factores locales, podemos anunciar a la mala higiene bucal, a mal posición dentaria, obturaciones desbordantes, empaquetamiento de comidas, que sea respirador bucal, placa bacteriana abundante, sarro, tabaco, alcohol. Y dentro de los factores generales podemos mencionar a las deficiencias nutricionales. También podemos mencionar a la hipovitaminosis B y C, embarazo, estrés, diabetes mellitus y, por supuesto, inmunopatías. Es decir, que para que la enfermedad se establezca, se necesita de la asociación fuso-espiroquetal más los factores predisponentes que hemos mencionado. Esos factores predisponentes, que a su vez son factores locales predisponentes o que favorecen la instalación, y factores generales que afectan de modo general, como su nombre indica, a las características del huésped, y eso hace que se instale la enfermedad. Esta enfermedad, también conocida como las trincheras, enfermedad de las trincheras, se daba porque esencialmente en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, los militares afectados por el cumplimiento de las actividades militares hacía que estén en zonas desfavorables, que estén alojados en trincheras, que la comida no era correcta, que existía una mala higiene bucal, entonces hacía que favorezca el terreno para que se instale. Esta forma, enfermedad de las trincheras, que se conoce a la gingivitis úlcero-necrotizante, se va a presentar con las siguientes características. Va a ser de manifestación muy rápida, pero también puede ser crónica.
que en nuestro medio, en sentido estricto, no se observa. Es también recurrente, porque cuando cursa periodo de remisión o exacerbación, y uno de los ejemplos en el caso de los terceros molares, en la erupción de los terceros molares de la encía. Cicatriza dejando zonas de retención de alimentos y microorganismos y posteriormente en ella vuelve a instalarse la afección. Respecto a las manifestaciones clínicas, las vamos a agrupar en generales y locales, como habíamos mencionado también acá, manifestaciones clínicas generales y locales. Y en las locales, podemos citar las siguientes manifestaciones, que debemos recordar que esta afección va a afectar a las papilas esencialmente y también a las mucosas. Bueno, ¿cómo se va a presentar el paciente en el sentido de las manifestaciones generales? El paciente va a estar decaído, va a presentar dolor de cabeza, va a tener cuadros de fiebre importante. Y con respecto a las bucales, tenemos que mencionar que lo que afecta es la papila interdentaria, va a afectar la cresta de la encía, va a afectar el margen libre de la encía, y la enfermedad hace su inicio en el vértice de las papilas interdentarias. Inicialmente la papila no pierde su forma, solo aumenta de tamaño, y las encías van a poder observarse inflamadas, edematizadas, un sangrado espontáneo, como pueden ver en la imagen superior. El aspecto va a ser fungoso y el paciente va a presentar sintomatología dolorosa importante. Ese dolor presenta las siguientes características. Va a ser espontáneo, intenso, irradiado, constante, y se va a exacerbar con la ingesta de alimentos, sobre todo aquellos que presentan muchos condimentos. Les decía que la lesión se va a iniciar en el vértice de las papilas interdentales y que ocurre aquí. Aquí se produce una necrosis, se necrosa el vértice de la papila interdental y como consecuencia de esa necrosis se va a producir una ulceración que va a llevar al truncamiento del vértice de la papila dando un aspecto de cráter. En esta imagen ustedes pueden observar los factores predisponentes locales anteriormente mencionados como malposición dentaria, placa bacteriana, sarro, por lo que podemos afirmar que el paciente tiene una deficiente higiene bucal. Luego continúa avanzando dicha enfermedad y puede llegar a tomar el margen gingival libre e incluso toda la encía herida. En esta imagen también podemos observar una ulceración extensa que ha producido la pérdida de la papila interdentaria y de un sector del margen gingival libre. Y un segmento de la encía herida, inclusive. También puede observarse que todo está recubierto por una pseudomembrana, es decir, esa úlcera está recubierta por una pseudomembrana que es friable y que se puede desprender. Ahora bien, es importante que recuerden, cuando hablamos de los factores predisponentes locales, hacíamos referencia a la placa bacteriana, al sarro, la mala higiene bucal, que la importancia de la boca afectada porque carece de una buena higiene, el paciente acá puede manifestar que siente como si tuviera una puña entre los dientes o también dice que siente un cuerpo extraño. Eso es producto del cuadro inflamatorio que se da. A todas estas características clínicas mencionadas se deben sumar otros datos que son muy importantes y a su vez son típicos de esta afección. Específicamente me estoy refiriendo a la intensa halitosis que se puede dar y que es un olor muy fétido, semejante a una gangrena, y también el paciente presenta una intensa cialorrea, acompañado de hilos de sangre y gusto metálico. Por supuesto, estas características clínicas debemos sumarles la que ya mencionamos, que son el dolor característico e importante y la hemorragia espontánea que se da. Fíjense ustedes que las lesiones descritas aquí se circunscriben a la encía, por lo que podemos decir que estamos en presencia de una gingivitis úlcero-necrotizante aguda, denominada comúnmente con su sigla que es GUNA.
Esta es la enfermedad de las trincheras, porque en las trincheras los seres humanos afectados a esas actividades van a presentar no solo alteraciones alimentarias, sino también mala higiene bucal, lo que va a favorecer al desarrollo de este tipo de afección. Existe ya un cuadro más agravado, que es cuando el paciente no recibe el tratamiento adecuado, y este cuadro puede generalizarse y tomar varios sectores de la mucosa bucal. Si es así, estaremos en presencia de una gingivitis úlcero-necrotizante, donde además de comprometer la encía, vamos a ver afectados otros sectores topográficos de la mucosa bucal. Así podemos citar, esta enfermedad puede extenderse hacia la mucosa yugal, donde puede presentarse bajo dos aspectos clínicos. Una que puede ser única, que es necrótica, ovalada, de diámetro antero-posterior mayor que el vertical. Dicha planca está rodeada de un halo eritematoso, se va a dar a la altura de los molares preferentemente, y dicha placa es de un color gris amarillento y comienza a desprenderse por los bordes y rápidamente se desfacela. Se desfacela quiere decir que pierde esa unión, que rápidamente se desprende. Recuerden ustedes las características de un esfacelo cuando vieron, entiendo yo, lesiones elementales. Si no recuerdan, pueden consultar en el material que está disponible en el aula respecto a lesiones elementales. Entonces, luego del esfacelo, la superficie va a dejar expuesta, la superficie expuesta, va a hacer una ulceración que generalmente se encuentra unida también a la porción gingival por puentes necróticos. La otra forma que pueden observarse es a nivel que pueden darse en los bordes y en la parte media y que se unen con frecuencia también a la lengua. Es decir, pueden afectar tanto la mucosa yugal como una placa única, o bien pueden tener múltiples ulceraciones pequeñas que llegan a unirse con menor frecuencia y dan esa ubicación en lingual. Existen lesiones que son menos observables, no quiere decir que sean exclusivas de la mucosa yugal. Existen otras lesiones que son menos frecuentes, menos observables, que se dan en paladar duro, pilares y velo anterior del paladar y las amígdalas. Respecto del tratamiento, debemos ser muy cuidadosos porque el paciente está padeciendo un cuadro sintomático muy importante. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es eliminar el dolor, aliviarlo. Y el tratamiento que siempre dio muy buen resultado y sigue dando, es la utilización de agua oxigenada, de manera que el paciente se le indica que realice en su casa buches con una solución de agua más agua oxigenada o solución fisiológica en partes iguales cada 2 o 3 horas, y también se le puede indicar buches con antibióticos y dieta balanceada. Por supuesto que también se le pueden indicar algún tipo de anestésicos para disminuir la sensación dolorosa. Se puede realizar en la misma sesión o bien en la próxima realizar con mucha suavidad toques a nivel de las papilas interdentarias. Recuerden que eso no va a ser inmediato, si están ubicados a nivel de las papilas interdentarias, se hacen toques con agua oxigenada y con solución fisiológica, y con eso para producir un arrastre y una mortificación de la simbiosis fusoepiloquetal, más todos los otros gérmenes que están sumados en la conformación de esa ulceración. Pero por lo menos debemos realizar algunos pequeños toques a nivel tópico de agua oxigenada para eliminar el factor desencadenante local, que podría ser, como habíamos dicho anteriormente, placa bacteriana, sarro, más lesiones, y a eso sumados la simbiosis fusoespiroquetal. Obviamente que es importante, luego de que el paciente se recupere de su afección, entrar en la tercera etapa, que es la motivación, donde se le dan todas las herramientas cognitivas al paciente para que pueda conservar una correcta higiene bucal. ¿Se entendió hasta acá?
Hola. Hola. Sí. Profe, se entendió. Bueno, perfecto. De todas formas, este material, es decir, todos los materiales que nosotros compartimos en las clases teóricas, están dispuestos en el aula virtual. ¿Sí?